Hola Juan Grabois, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Te compañero? extrañamos. ¿Cómo anda el equipo? Y bueno, cada tanto hay que entrar y salir, como la guerrilla. Hay que entrar y salir. Ya pensé tantas veces, ¿por qué no saldrá, Juan? No, hay que entrar. Yo todos los años ¿Te hago. hiciste extrañar? Este año me tomé un poco más por el Mundial. Ajá. Porque, viste, es medio de marciano salir a hablar de Sí. medio de marciano. Sí. Entonces, me tomé un poco más por el Mundial. Siempre se combinan, viste, temas personales, una necesidad de reflexión, de salir de la toxicidad de lo inmediato. ¿No? Recién estaban hablando de lo que sucedió con la, entre comillas, campaña anti-argentina, que no hay que usar ese término, pues es el término de la dictadura. ¿No? Y efectivamente hay un modelo algorítmico de difusión del odio que nos atraviesa a todos. Y nuestro campo político es particularmente tóxico, porque los enemigos te persiguen y los amigos te sacan el cuero. Sí. Entonces, ¿es así o no es así? Lo sé. ¿Es así? Sí, sí, sí. Entonces, si no te corres un poco de eso, perdés la capacidad de pensar afuera de la caja. Y cuando Claro. perdés la capacidad de pensar afuera de la caja, no puedes cumplir correctamente tu rol como dirigente político. Por lo menos es lo que me pasa a mí. Y además no es que me tomé vacaciones, fui al territorio. No te reprochamos nada. Juan. No, fui al territorio. Necesitas estar en el territorio. No puedes estar solamente en el territorio de los medios y en el territorio digital, que son muy importantes. O en el territorio institucional. Ahí está en el territorio de la cotidianidad de la gente. En mi barrio y en los barrios más pobres, sobre todo, ¿viste? Porque nosotros tenemos una misión que no tenemos que perder, ese sentido de propósito, que es un poco una misión que nos legó el Papa Francisco, que es defender a los pobres y defender a la Madre Tierra, que hoy están siendo brutalmente agredidos. Brutalmente agredidos. Y que todavía no le encontramos el agujero al mate, más que resistir, para poder revertir o poder contraatacar frente a esta agresión, que es brutal, con lo que vos querías hablar hoy particularmente, que es el tema de la extranjerización de la tierra. ¿Sabés qué? Quise hablarlo con vos porque vos sos uno de los que decís. Yo hablé un buen rato, que a mí me da una furia bárbara ver tipos que viven en Recoleta y van una vez por vez al campo a llevarse la plata, Así y los es. que laburan en el campo no tienen un metro de tierra. Y vos sos uno de los que defendés con mucha fuerza eso y está yendo para el otro lado, todo lo contrario, ¿no? Los que decimos esas cosas somos comunistas en el país y ahora estamos... Todavía no sucedió, por eso vale la pena que lo hablemos. Así es. Mira, es todo para los de arriba. Vos ves, sin entrar en discusiones sobre el paradigma que trae el gobierno, que es algo complejo, interesante y peligroso, porque la Argentina es un laboratorio de las oligarquías mundiales y eso es un peligro para la humanidad. Digamos, nosotros, así como tenemos un Messi, un Maradona, un Papa Francisco, tenemos un Milei que es un punto focal de atracción como influencer y como promotor global de las peores ideas y las más deshumanizantes, y ya la está llevando en práctica la Argentina a una escala peligrosa, ¿no? El superrigi, la ley de extranjerización de la tierra. ¿Qué es lo que, a ver, qué es lo que constituye un Estado? El territorio, que es el componente fundamental de un Estado. Que es un ámbito espacial de validez normativa. Es un ámbito espacial donde las normas nacionales se aplican. Que tiene 4 más 1 espacios, ¿no? El suelo y el subsuelo, que es la tierra particularmente, ¿no? El espacio aéreo, el espacio marítimo y fluvial, el espacio orbital, que acá lo trataron bastante al tema de los satélites. Nosotros tenemos muchos satélites en el espacio, 4 propios. No podemos perder esas órbitas, que las estamos perdiendo. Y el espacio digital. Y en esos 5 espacios, si nosotros no tenemos niveles de soberanía razonables y permitimos una penetración indiscriminada de las potencias extranjeras y de las corporaciones globales que no tienen patria ni bandera, perdemos la esencia de la estatalidad y la integridad nacional argentina. O sea, cuando decimos la patria no se vende, acá hay un remate de la patria. Es muy grave, hay un combo del saqueo que es básicamente el resultado de toda la normativa que se viene aprobando y que es normativa que intenta ser irreversible o por lo menos de muy difícil reversión y con un objetivo que va más allá de las meras exenciones impositivas. Por ejemplo, el superrigi. Es gravísimo la prórroga de jurisdicción en tribunales extranjeros, gravísimo. Es gravísimo que les den 30 años de beneficios absolutamente leoninos. Que paguen menos impuestos que los argentinos. Gravísimo, gravísimo. Ahora hay algo que se discute menos, que es ¿qué es lo que van a hacer en esas zonas liberadas? ¿Van a producir drones para matar niños en Medio Oriente? ¿Van a producir data centers para generar un sistema de vigilancia que nos tenga a todos nosotros totalmente excluidos de nuestros derechos individuales y políticos? ¿Van a hacer experimentos farmacológicos, como Milei planteaba,
y parecía un exabrupto en el debate que tuvo conmigo sobre la compra-venta de órganos. Ahora, si vos dejas una sola nivelada a gente que tiene en su pensamiento que el progreso implica romper toda barrera ética y acelerar los procesos tecnológicos pensando que es neutral la tecnología, ¿no? Como pasó en la primera revolución industrial, hasta que los pueblos reaccionaron. La clase trabajadora reacciona y obtiene sus derechos. Digamos, bueno, estamos en una situación en la que si no hay una reacción nacional en el sentido de la defensa de la patria y popular en el sentido de la defensa de las mayorías, y esta deshumanización avanza, ¿no? Y avanza Ese concepto de laboratorio está muy bueno, porque hay un debate sobre si va a haber una aceleración o no de todo este proceso en el mundo. Ahora, la verdad que, ¿en qué lugar se ve la aceleración? Acá. Así es, así es. Acá hay un... Digo, se combinan cosas, se combinan factores. Uno de los factores que vemos en la Argentina, que es latinoamericano, pero que no podemos obviar, es que existe un proceso de penetración previo sobre algunos sectores importantes del Estado, como el Poder Judicial, y que es el talón de Aquiles de cualquier proyecto popular, porque tenés un Poder Judicial que es ideológicamente gorila, para simplificar, pero más grave aún son títeres, empleados del poder económico, empleados de las potencias extranjeras, particularmente de los norteamericanos, particularmente del Departamento de Estado, que aunque cambie el gobierno, tiene intereses permanentes, ¿no? Ojalá, porque algo que nos enseñó Milei es que muchas de las cosas que suceden en Argentina se deciden en otro lado. Y ojalá el pueblo norteamericano reaccione como está reaccionando frente a una cultura absolutamente deshumanizada que es la que trae Trump. Entonces, por eso vemos que avanzan los sectores de izquierda del Partido Demócrata, que ojalá se consoliden y ojalá puedan expresar en lo que hacen en sus territorios un planteo más multipolar a nivel... ¿Por qué muchos dejan hacer? Porque Milei ha sacado las cosas más importantes desde el Congreso, con apoyo no solo de los legisladores, sino de los gobernadores. Bueno, después además tiene los medios, después además tiene los jueces. Sí. Yo creo que hay como también varias capas de interpretación, ¿no? Sin quitarle responsabilidad a los que le votan las cosas que le votan. Hay dos herramientas extorsivas. Una herramienta extorsiva tiene que ver con las transferencias a las provincias. Es una herramienta extorsiva poderosísima, porque en definitiva el gobernador tiene que gobernar todos los días. Y voy a decir, bueno, a los diputados, incluso algunos con los que yo tenía simpatía de algunas provincias del norte, que dicen, bueno, yo tengo que votar porque si no, no puedo pagar los sueldos en la municipalidad de tal lugar. Yo digo, mira, nadie te puso una pistola en la cabeza para ser diputado. Entonces vos viniste acá por la oposición, te la tenés que bancar. Pasó con la reforma laboral, ¿no? Pasó con la reforma laboral, pasó con otras leyes, y te estoy hablando de gente que era muy del palo, y que frente a esa extorsión de que no va a poder pagar sueldos en la municipalidad, que no va a poder pagar los sueldos el gobernador, bueno, se aprueba la entrega de la patria, ¿no? Entonces esta es una idea de defensa de intereses provinciales, que no es la defensa de los intereses federales. Hay una diferencia muy grande, ¿no? Porque también parte de la estrategia imperialista es la división del espacio territorial argentino. Claro. Es decir, tener 24 distritos independientes, en vez de tener una sola nación con federalismo. Ya nos lo hicieron en el siglo XIX con la Patria Grande. Porque si nosotros queremos tener un ámbito territorial, espacial, de aplicación normativa de las leyes, de la Constitución, de los tratados de derechos sociales, económicos, culturales, humanos, soberanía, independencia, hoy en el siglo XXI más que nunca tenemos que tener unidad latinoamericana. Oye, vos tocaste un tema recién, que hay pocos políticos que se meten ahí. No creo que sea porque no lo conozcan, no sé. Por ahí creen que no es la agenda de los argentinos, que es esto del laboratorio, de que obviamente hay jugadores que andan dando vuelta alrededor de eso, que Milei es un instrumento, y vos fuiste a ver a Peter Thiel. Es como si hubieras ido a ver, bueno, a ver, dame tu versión de este mundo que están armando ustedes. Y mira, yo creo que son los debates más importantes A mí Francisco me enseñaba, hay que mirar en lo pequeño, pero con una mirada más amplia, ¿no? Hay que estar en lo pequeño con una mirada más amplia. Los que estamos en la trinchera, con los cartoneros, con los horticultores, con los vendedores ambulantes, con los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, tenemos que dar las luchas cotidianas
y en este momento es un momento para tratar de resistir y mantenerse de pie, porque te digo, la agresión es brutal. Dentro de 15 días no van a cobrar 1 millón de trabajadores de la economía popular su salario social complementario. Eso es terrible y es verdad. Y está subregistrado en la política. Sí, es decir... ya lo van a, cuando no esté la plata, se van a dar cuenta. Sí. Se van a dar cuenta sobre todo en el interior profundo, donde eso representa todo el comercio local. Claro, bueno, claro. Entonces hay que estar en lo cercano, pero con una visión más amplia. Y acá hay proyectos civilizatorios muy claros. O sea, hay un proyecto civilizatorio de los que plantean desde la élite de Silicon Valley, de la cual Thiel es el principal intelectual orgánico, el transhumanismo, el aceleracionismo, la desregulación absoluta, que empalman con las ideas que plantea Milei. Empalman fuertemente Ningún con líder eso. está tan relacionado con eso como Milei. Exactamente. Entonces, si ahí no hay una reacción social y una comprensión del fenómeno, porque lo que también hay que comprender es que no es solamente pequeños intereses materiales, como vos decís, bueno, son los curros de los fondos buitre, que vienen, te cagan y te quieren saquear la guita rápido. No, acá hay un proyecto civilizatorio. ¿Vos le hiciste la pregunta directa a qué viniste a Argentina? Yo tenía un acuerdo que era para hablar de la encíclica y circunscribirme al tema de la discusión, si se quiere, de la doctrina social frente a la doctrina tecnocrática, que es como la llamo yo, obviamente, ¿no? Sí, sí. Porque si no, iba a ser de otra naturaleza la cosa. Ahora, vos podés desmenuzar conceptos, conclusiones sacar de acuerdo a lo que conclusiones, te dijo. sacar conclusiones a partir de ahí. ¿Y de eso qué me podés resumir? Y yo, más allá de lo que él, en términos personales, quiere hacer, yo creo que acá hay una visión de los sectores tecnocráticos de que tienen la oportunidad de hacer lo que en otros países, incluido Estados Unidos, no pueden hacer. Porque hay un elemento que es vinculado a este concepto aceleracionista de quitar cualquier control y generar zonas liberadas para poder experimentar y desarrollar cosas que son inseguras para el resto de la humanidad, que si no tienen control político. Entonces, esta idea de prescindir de los controles políticos y delegar la soberanía en corporaciones tecnocráticas, que el día de mañana quieren gobernar, porque esto no es simplemente una élite o una oligarquía, es una plutocracia. Tienen pretensiones de plutocracia. Es decir, personas que tienen patrimonios individuales que superan 2 PBI de la Argentina, con cifras que en Estados Unidos hay trillones, acá diríamos billones, ¿no? Millones de millones, que la mente humana no puede captar por la cantidad de ceros que tiene, que no solamente tienen pretensiones de acumular capital, tienen pretensiones de gobernar y de definir las líneas civilizatorias. Hay otro proyecto. Hay gente que por ahí no termina de entender qué es las líneas civilizatorias. Están hablando del transhumanismo, están hablando, o sea, ya de personas que tienen un chip de inteligencia artificial en la cabeza. Es así. A ver, nosotros... Está ahí, cuando habla de aceleracionismo, te dicen, bueno, vamos a ir más despacio, hay un debate sobre, ¿aceleramos este proceso civilizatorio o no? Es así. Y Argentina es uno de los que decide ahí, porque si sirve, si se hace acá, y sirve, o a ellos les sirve, bueno, puede tener éxito en otros lados. Pero, a ver, nosotros en el tiempo de nuestra vida... Parece ficción, pero no es ficción. No es ficción. Parece distópico más que ficción, porque uno dice proyecto civilizatorio y entiende que es mejor para la civilización, para la humanidad, pero en realidad lo que proponen es un proyecto donde ellos efectivamente pueden hacer lo que quieran, y hacer lo que quieran tiene que ver con financiar investigaciones que les den más años de vida, pensar en la inmortalidad, pensar en cómo ellos se van a sostener por siempre, y si eso es para 1000 personas en un mundo de 7.000 millones de habitantes, bueno, siempre los grandes problema de los cambios otros tecnológicos 6.999. trajeron cambios civilizatorios, ¿no? La revolución agrícola hace 12.000 años, la gente era nómade. Así es. Y un día, bueno, pudo sembrar, cosechar, guardar en graneros y se crearon las ciudades. Cuando fue la revolución industrial, bueno, nos convertimos en esto que somos hoy y laburábamos en ese momento 20 horas por día con una máquina, lo mostró Chaplin, ¿no? Bueno, esto es peor porque ahora hay un tema de soberanía que habíamos logrado con cientos de años de pelea que estaríamos perdiendo. Ya no habría más democracia, habría un dueño que, porque es rico, es el dueño. Es así, pero igual que en la primera y segunda revolución industrial. Esto va a depender de la reacción social y política. Digamos, porque... Bueno, si somos el laboratorio estamos mostrando que nos dejamos hacer cualquier cosa. Es cierto. Pero ¿hay reacción en la Argentina? Sí hay reacción. Frente a la ley de extranjerización de la tierra, ¿hay reacción? Yo veo reacción. Yo veo que existe una reacción que hay que ver si tiene hoy la suficiente potencia para poder frenar hoy algunas cosas. Ahora, existe una estrategia por parte
del gobierno y los que están más arriba del gobierno, de generar una saturación de frentes, donde todos los días hay un problema distinto, desde estupideces hasta problemas gravísimos estructurales, y desde nuestro campo hay que abordarlos todos. Entonces es muy difícil hacer economía de fuerza y distinguir lo importante de lo accesorio, ¿no? Eso también requiere pensamiento. ¿Dónde damos las batallas que son las más importantes en este momento, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para defender la patria y a los humildes y a las mayorías populares, distinguiendo lo esencial de lo accesorio? Y de eso se derivan tareas políticas, ¿no? En un momento de, si se quiere, retroceso cultural, en el sentido de una cierta pérdida de la identidad, una cierta pérdida, no una pérdida total, una cierta pérdida de la identidad solidaria de nuestro pueblo. Entonces, por ejemplo, trabajar en la conciencia de nuestro pueblo, que no permita la deshumanización cotidiana, como cuando un gobierno local de distintos signos políticos considera que sostener el orden en el territorio es cagar a palos a una persona que está durmiendo en la calle. Y eso se naturaliza. Jorge Macri, sí. Una vez que eso se naturalizó, claro, y además se convierte en propaganda política. Se hace como propaganda política, claro. Si eso se convierte y deviene en propaganda política, y esa propaganda política es aceptada y es exitosa, la deshumanización que proponen desde los centros de poder pasa. Ahora, ahí hay un tema, vos recién decías, bueno, lo que pasa es que el gobernador está apretado, cosa que a mí me lo dicen y yo creo que en parte es cierto. Yo lo que no sé es si esto no va a ser una división. A ver, viste que se habla, bueno, un frente antifascista, y a mí me parece que hay una cantidad de actores que están más cerca de ahí que del campo popular. Y que puede haber acá toda una redefinición partidaria de agrupación. Yo lo veo por el crecimiento de la gente que está más a la izquierda, qué sé yo. Kicillof, vos, Miriam Bregman, eso crece. Vos estás un rato acá y ya empieza a haber un montón de gente que te quiere ver y qué sé yo. Entonces digo, yo no sé si va a ser así, si va a haber un frente antifascista donde se junten los políticos peronistas de derecha y los de izquierda, o si esto no va a evolucionar. Yo estuve leyendo también lo que está pasando con los socialistas en Estados Unidos, si no va a evolucionar hacia una reacción de un campo más homogéneo, ideológico, aunque tenga un cruce partidario. Si vos me dieras para elegir lo que yo quisiera que suceda, que tiene un objetivo... No sé si ustedes lo van a decidir o va a pasar solo. No, claro. Si yo pudiera determinarlo, que no lo puedo determinar, porque desde luego esto no sucede porque los dirigentes lo decidan, sucede por los movimientos que hay en la sociedad, claro, por los cambios de concepción que hay en la sociedad, por los elementos de atracción que hay en la sociedad. Ahora, yo preferiría un frente homogéneo ideológicamente, con Miriam adentro, con Miriam adentro. O sea, lo tengo clarísimo eso. De hecho, el crecimiento... ¿Qué declaración, Juan? No tengo ninguna duda. Yo puedo tener las diferencias que sea, pero el crecimiento de Miriam, a ver, que crezca Miriam y no crezca Villarroel, ¿cómo no voy a estar contento? Yo a veces escucho a algunos compañeros que con algunos argumentos que pueden ser tácticamente legítimos, como de dónde salen esos votos, ¿no? Que es una discusión. Si va a ser un elemento que genere una funcionalidad Pero lo otro da electoral. nitidez, lo otro da un mensaje claro de qué lado estás. Pero a ver, que crezca de la izquierda... tironea para ese lado. Claro. Y en un momento de reacción, y en un momento de reflujo, y en un momento donde crece la derecha y la ultraderecha, que haya un sector que esté tironeando para la izquierda, es bienvenido eso. Y ojalá podamos unirnos. Es complejo. Es complejo. Pero para mí es muy importante apostar a que haya mayores niveles de homogeneidad. Dicho esto, que sería la opción que si tuviera un botón, ¿viste cuando tenés un botón? Decís, bueno, nadie lo tiene el botón. Dicho esto, a veces en la dirigencia política, porque la dirigencia política en general está, salvo algunos, la dirigencia con política comunicacional, cultural, intelectual, etcétera, vive más o menos bien. Vive más o menos bien, está más o menos cómoda. No siente en el cuerpo el sufrimiento que esto genera en un montón de gente. El retroceso que esto representa para un montón de gente. No vive endeudada como vive millones y millones de argentinos. No está absolutamente angustiada por elegir entre comer y pagar el alquiler. No tiene que hacer 450 viajes en un Uber o en un Rappi para poder llegar a fin de mes. No tiene que estar lidiando y asustado con no perder el potencial trabajo, que es lo que le permite comprar la garrafa. Entonces, en la dirigencia, a veces no hay registro de lo importante que es sacar a este tipo de la Casa Rosada. Entonces, así como te planteo la importancia que tendría para un proyecto futuro la homogeneidad, también planteo que
antes de tocar ese botón hay un botón previo, que es sacar a este tipo. Y eso, para mí, en estos días, estas semanas que estuve reflexionando, lo veo con más claridad que nunca. A ver. O sea, nosotros tenemos una misión histórica que es sacar a este tipo de la Casa Rosada. ¿Cómo? De la mejor manera que una estrategia de poder y una estrategia electoral nos permita. Entonces, pareciera que hay una contradicción entre las dos cosas que estoy diciendo. Porque, por un lado, son dos estrategias distintas. claro, ahora hay que buscar una forma de combinarlas. Hay una discusión entre la unidad o la nitidez. Hay que buscar una forma de combinarlas. La nitidez puede dar mayor potencia electoral a veces no. A veces hay que resignar cierta nitidez en aras de lograr un objetivo que para mí es superior, es un objetivo patriótico, que es sacar a Milei del gobierno, que en este caso no sería una cuestión del mal menor, porque hay una distancia tan grande entre lo que representa Milei y que lo representa cualquier persona del campo democrático, ni siquiera te hablo del campo popular, del campo democrático en Argentina, que es una tensión, esta tensión entre la nitidez y la amplitud, que es una tensión que vamos a tener que atravesar y buscar una forma sintética que permita una potencia grande. No es fácil. Estamos en un panorama complejo, porque como venimos de una experiencia de gobierno fallida, que fue efectivamente un frente amplísimo para ganarle a Macri, hay en muchos de nosotros una tendencia, bueno, no repitamos ese error. Pero al mismo tiempo, el daño... Ahí hay un factor que juega, y te lo incluyo, que es que no es nada más si haces una alianza o no, sino que había una alianza entre la persona que realmente tenía el poder y otro que era el presidente. Y eso ya era un problema per se. Es un problema en el diseño, si se quiere, de un esquema de autoridad. Por eso nosotros planteábamos en esa campaña, antes de que se defina, nuestra campaña era Ella le gana. Así era, Ella le gana, con una foto de Cristina. Porque nosotros consideramos que Cristina le alcanzaba para ganarle a Macri. Finalmente se tomó otra decisión y se logra el objetivo de ganarle a Macri. Y aunque hubo cosas, porque esto lo vengo diciendo, me juega totalmente en contra en lo personal decirlo, y me dicen algunos compañeros no lo digas más, pero yo lo voy a seguir diciendo. Porque creo que nosotros introyectamos la idea de que el gobierno de Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia. Por cómo terminó, sobre todo. Y la verdad es que atravesar la pandemia con un gobierno que puso el IFE, el ingreso familiar de emergencia, o atravesarla con un gobierno de derecha, no hubiese sido lo mismo. Y hay un montón de otros elementos, sobre todo en el campo de el no ejercicio de la violencia institucional, en el campo de desarrollo de algunas obras públicas, de políticas sociales, etcétera, donde, aún siendo un gobierno muy mediocre, con un presidente que no estuvo a la altura, no es lo mismo que esta mierda que tenemos A mí me hoy. parece bien que lo haga. Sí. Juan, hablando de nitidez y también de lo accesorio y lo importante, y con esta idea del laboratorio y lo que representa, por ejemplo, Peter Thiel también para esos sectores, ¿vos comprendés de todas formas que para gente que te acompaña, que te quiere, que te sigue, puede faltar todavía alguna claridad sobre qué representó esa reunión? De gente, no necesariamente trolls, ni gorilas, ni nada, sino que simplemente están diciendo, che, tratándose de Peter Thiel, Sí. ¿qué fue a hacer Juan ahí? Más que qué fue la reunión, qué pasó después, por qué no hubo, simplemente una aclaración de qué significó eso. Digo, sobre todo porque hay mucha gente que te quiere que todavía está con la sensación de, hay algo ahí que no me cierra. Eso puede ser. Puede ser que el timing de mi periodo de reflexión y la reunión, yo por ahí no dimensioné que eso podía traer, porque tengo una trayectoria de mucho tiempo, digamos, ¿no? En el medio de todo esto, a mí me procesa el juez que sobreseyó a toda la gente del Lago Escondido, digamos, el nivel de persecución que hay sobre mi espalda y la cantidad de años hace que yo creo que mucha gente que me sigue me tiene mucha confianza. Es que justamente creo que es esa la gente que por ahí está como diciendo, che, Y yo le pido que me tengan confianza, porque yo siempre... el tema no es que haya sido, el tema es que no saliste y lo contaste, y eso generó una... Yo siempre voy a defender los mismos intereses. Y me voy a seguir reuniendo con gente, más públicamente, menos públicamente, que genere polémica. Lo voy a seguir haciendo porque creo que enriquece la capacidad que podemos tener colectivamente para comprender, para actuar y para debatir y para discutir y para confrontar. Entonces,
cuando yo me fui dando cuenta también en esta reflexión que hice que cuando vos te metés en política institucional y pasás a ser una figura pública, etcétera, perdés mucha libertad. Perdés mucha libertad. Porque por un lado tenés una responsabilidad, pero por otro lado hay un esquema de intimidación que pasa mucho en nuestro campo, en el que nos contamos demasiado las costillas. Es una auditoría permanente. Hay sí. una auditoría Sí, permanente. sí. Entonces, yo la verdad que son, insisto, muchos años de lucha para que esa sombra de desconfianza que se promueve, pues se ha promovido esa sombra de desconfianza, tener que estar respondiendo como si fuera un criminal, ¿no? No, ¿sabes por qué te lo planteo? Porque igual está bien el planteo. Sé que hay en nuestra audiencia, y posiblemente ni miré, pero en el chat debe estar la situación de gente que te quiere, que te acompaña, que te vota, que toda tu trayectoria la reconoce y la valora, pero que le quedó la sensación de, che, acá hay algo que a mí no me cerró. No porque te estén auditando, sino porque te quieren justamente y quieren saber qué pasó. No, y además hay un elemento que yo por ahí, creo que lo dije, pero lo voy a decir con mayor claridad. Esta es una reunión que gestionaron las personas de la Santa Sede, de Roma, vamos a decir, con las que yo trabajé durante muchos años con Francisco. Porque es muy importante comprender la posición de la contraparte en el plano de, porque esto es el contexto en el que sucede la reunión, de la encíclica, que es el documento del proyecto civilizatorio alternativo en Occidente más importante que hay. Sí, esta reunión fue días después de eso. Entonces, claro. si vos no comprendés el planteo de la contraparte, no podés operar sobre la realidad. Entonces, después hay un elemento de que, y vos que ejerces el periodismo también lo sabés, de que vos no podés andar alegremente rompiendo la posibilidad de contribuir a esta comprensión siendo completamente indiscreto. Esto también es así, digamos, ¿no? Entonces, a mí que siempre me gustó ejercer la libertad de decir lo que se me canta a las pelotas, a mí la gente en la calle me dice mucho cuídate, cuídate, me dicen todo el tiempo cuídate. Entonces hay elementos de cuidado que yo también tengo que tomar, digamos, ¿no? Pero entiendo lo que planteás, me parece legítimo, ha sucedido. Yo lo único que le puedo decir a la gente que confía en mí, que siga confiando y que yo siempre voy a mantener mi identidad y me voy a seguir reuniendo con el que me tenga que reunir si considero que eso contribuye a una mayor comprensión, a una mayor acción, a una mayor potencialidad del campo nacional y popular. Te vuelvo a la Y reorganización. a veces lo voy a poder decir con bombos y platillos y a veces no lo voy a poder decir con bombos y platillos. Esto es importante, digamos, no siempre, y esto les debe haber pasado, por lo menos a vos y a Roberto seguro, que no siempre pudieron plantear con bombos y platillos con quién hablaban. No se puede. Entonces un dirigente político tampoco puede. Y yo te puedo asegurar A que mí no hay... otro canal me sacó una foto entrando a La Rosada y se encargaron de moverlo a millones de personas como si yo hubiera algo culpable porque yo, periodista, tenía una reunión ahí y eso es casi persecución, ¿no? Bueno, hay un elemento así y hay algo de una pulsión de cancelación en nuestro campo político. Hay una pulsión de cancelación, buscando una cierta pureza, que la pureza Sí, pesa a veces más el 1% del desacuerdo que el 99% del acuerdo. Pero y la pureza no se puede medir por quién te reunís, Oye, sino por lo que haces. tirame un dato de la reorganización del campo popular que vos te imaginás. ¿Cuál es? Cada uno tiene en la cabeza el modelo que piensa del que se puede salir de la resistencia y pasar a hacer una oferta electoral interesante. No, como expresión de deseo, estoy un poco en la línea de lo que vos planteás, ¿eh? Digamos que lograr que... Yo creo que se va a dar, no es que lo vamos a organizar. Sí. Tengo la sensación, por los movimientos que estoy viendo, de que no se va a poder hacer una reunión de cúpula, decir, che, juntémonos todos estos, sino que cuando empecemos a mirar los números que mide cada uno, decir, y che, a mí me parece que, como dijiste vos, ¿la vas a dejar afuera como para que te saque voto? Bueno, eso hay que verlo, pero también tiene que ver con elementos ideológicos, elementos de concepción, sobre todo del lado de la izquierda, que son totalmente respetables porque son sus postulados de mucho tiempo. Ahora, en las coyunturas, la intransigencia en los principios y la flexibilidad táctica, que es una vieja idea del trotskismo, Sí. ¿no? Intransigencia en los principios y flexibilidad táctica, bueno, ojalá tengamos la suficiente flexibilidad táctica para poder sacar a quien es la punta de lanza de un planteo absolutamente deshumanizante,
antidemocrático, regresivo en términos de derechos. ¿Y cómo se define la disputa de liderazgo que hay en este momento? No lo sé. Si tuviera, viste, a veces es difícil contestar no sé. Y no lo sé. La verdad que no lo sé porque... ¿Cómo este retiro te ha vuelto así tan mesurado y medido? Pero también más preciso, ¿eh? O sea, hay unas cuantas declaraciones interesantes que has hecho. Sí, qué sé yo, es que a veces la ansiedad, viste, por resolver las contradicciones no abonan a resolverlo. Yo creo que hay como elementos que son positivos que pasaron estos días. Creo que la entrevista que dio Máximo y el planteo de la inexistencia de diferencias ideológicas es muy importante. O sea, es un paso en la dirección correcta. Creo que el movimiento de Cristina de retomar un camino viable para su liberación y para retrotraer esa inhabilitación muy injusta es un elemento positivo, porque es salir de una cierta impotencia que sentíamos, los que creemos que Cristina tiene que estar libre y los que creemos que además tiene que tener participación política, es decir, que también que todas estas ideas de cancelación de Cristina no son buenas, no son positivas, son un error. Bueno, ahora hay un camino. Hay un camino. ¿Lo ves viable? Yo lo veo viable, jurídicamente. Ajá. No soy un experto, pero me siento mucho más convocado a apoyar eso que apoyar un planteo que parecía a veces afincado en el pensamiento mágico. El Cristina libre y todo eso. Claro, acá en el ámbito de la justicia Claro, local, cuando claro. ya había una confirmación de la Corte, y yo decía, ¿y yo qué, cómo puedo? No sé, lo que me estás planteando no Claro. me cierra por ningún lado. O sea, Claro. me parece que lo único viable acá es que gane un gobierno peronista y que la indulten. Para ser muy, muy, muy sincero, me parecía lo único viable. Entonces, que gane un gobierno peronista y que indulten a Cristina. Lo cual no implica que nosotros resignemos la bandera de su inocencia, pero implica un camino práctico. Bueno, ahora aparece otra vía. Otra vía que no estaba, o que estaba muy, muy embrionariamente en el mapa. Si no hay un candidato fijo, si esto se abre, por ejemplo, no hay paso. Sí. ¿Vos quisieras ser candidato? Si no hay paso, Sí. si no hay paso es todo más difícil y brumoso, porque si hay paso, en definitiva, bueno, es una forma de medir liderazgos. ¿Vos irías, si hay paso, vos irías Puede a ser, un paso? puede ser. Te digo la verdad, me gustaría más, por una cantidad diversa de razones, que como siempre, el ser humano es una integridad entre sus concepciones, lo que le plantean sus compañeros, lo que siente en la calle y lo que le pasa en el corazón, ¿no? Yo quisiera apoyar a un candidato o a una candidata apasionadamente, que tenga esta nitidez política de la que hablábamos al principio. Quisiera que ese fuera mi rol, porque en la paso anterior... En el menú actual existen esas personas. Sí, esas personas son Cristina, son Axel, y te diría, si le toca a alguien del Frente Izquierda, y eso está dentro de una alianza... ¿Y si no hay paso? Si no hay paso es todo más complejo, porque vos fíjate que en la paso anterior que yo participé compitiendo contra Massa, ahí había diferencias ideológicas. Pero esas diferencias ideológicas, de dirimirla dentro de una interna... Estaba pensado para que sume al final del cuento. Estaba pensado para que sume al final del cuento, y en cualquier resultado posible, sacaba 1,5 millones de votos como saqué, sacaba 1 millón o sacaba 2 millones, nada de eso iba a ser funcional a un triunfo de Milei, porque después había, o ni de Bullrich, ¿no? Vos decís que acá el que vaya a una elección sin paso y le saque al tipo que mide 30 puntos, lo está perjudicando. Puede ser, porque tenemos posibilidad de ganar en primera vuelta. Entonces, puede ser. El balotaje siempre fue adverso al Movimiento Nacional y Popular. Entonces, pero insisto, ni tengo la bola de cristal, ni soy un experto en táctica política, pero bueno, tengo sentido común, ¿no? Y en ese sentido común no es lo mismo el planteo de un frente con diferencias, incluso ideológicas, que pueden ser diferencias ideológicas o diferencias de liderazgo, ¿eh? O sea, que no es lo mismo. Lula tiene una alianza con diferencias ideológicas, pero manda a él, no hay ninguna duda, y él la maneja. Sí. El problema es si vos tenés un poder, un liderazgo claro, que maneje toda esa alianza de gobierno. Que es un problema que tenía de la Rúa también, cuando se le va a Chacho. No es que cualquier vicepresidente que se te va cae el gobierno. Sí, a ver, yo creo que acá, más allá de lo que podría haber sucedido naturalmente, nunca lo pudimos saber, porque acá hubo una intervención del Poder Judicial para voltear de la discusión política a la principal referente de la oposición. Entonces, después podría haber habido una disputa de poder entre dirigentes del peronismo, ¿eh? Y esa disputa podía cambiar la correlación de fuerzas. Yo no estoy negando eso.
pues sería plantear el estancamiento de la historia. Pero sí que al intervenir el Poder Judicial, no solamente en el proceso político general, sino en el propio proceso político del peronismo, desordena todo. Desordena todo. Bueno, pero esa es la realidad. Entonces, exactamente, ¿cómo administramos esa realidad? Es el gran desafío que tenemos por delante. Que Máximo plantee que no hay diferencias ideológicas de peso entre, digamos, lo que representa, lo que orbita alrededor de Cristina y Axel, para mí es un elemento... A veces es una paja hablar de la interna, ¿viste? Porque están pasando tantas cosas y tan terribles que es como una garcha tener que perder tiempo en esto. Pero bueno, es también lo que nos está pasando, es lo que, digamos, de alguna manera, en el rol que tengo hoy de política superestructural, que tampoco es la única forma, ni siquiera es la mejor forma de hacer política. A mí, en este momento, mi pulsión sería estar en el movimiento social. Pero no puedo, porque hay otros compañeros que están tomando ese rol, porque si yo estuviera al frente de algunas luchas, instrumentalizaría mi figura para generar de alguna manera debate, correr el debate. Pero yo me estoy mordiendo los talones, ¿viste? Porque le están sacando el salario social complementario a 1 millón de compañeros y yo tengo ganas de ir a pelear por eso. Entonces, ponerse a hablar de esto en ese contexto es medio paja, pero un poco hay que hacerlo y yo veo algunos buenos síntomas, ¿no? Que ojalá se consoliden. Ojalá. Bueno, se terminó el programa. Muchísimas gracias, Juan, por venir en esta nueva apertura de tiempo político. Te extrañamos, en serio. Vos sabés que sos querido acá por varios de los colegas que trabajamos y por buena parte del público. Lo notamos siempre en la audiencia, en los mensajes, ¿sí? Muchas gracias por acompañarnos.